está convulsionado. Hay una revolución en marcha en Irán, que altera todo el Medio Oriente, cambia toda la política mundial. Hay crisis política en casi todos los estados. Tenemos que estar presentes en esta situación. Es en esa línea que nos orientamos. Compañeros, el Partido Obrero se desarrolla en una de las épocas de mayor desmoralización política de la izquierda. No hay antecedentes. No hay un izquierdista suelto por ahí que cree en el socialismo. Se acabó. Ahora la palabra izquierda quiere decir cualquier cosa. Puede ser la mesa de enlace, puede ser una ley, elíjanme, yo que protagonizo, ando por todos lados, vótenme. Miren las campañas electorales. No tienen contenido, no tienen estrategia. Los propios partidos burgueses no discuten la clase capitalista, no discuten la crisis capitalista, la pasan por encima. Pero el Partido Obrero se desarrolla en estas circunstancias históricas, por el hundimiento de la Unión Soviética, el hundimiento de China, grandes retrocesos del movimiento obrero, derrotas, traiciones que han provocado una desmoralización. En ese marco, el Partido Obrero mantiene con vigor, con capacidad crítica. Nadie se anima a discutir con nosotros de parte de ningún líder de otro partido. Arrugan como bandoneón. Es decir, somos un partido que no vive de eslogans. Es un partido que caracteriza la situación histórica, porque quiere actuar sobre una base sólida, sobre una base científica. Corrige su propia acción, la somete a crítica, la evalúa, la cambia en este marco. Y en este marco empieza a surgir en la humanidad el concepto anticapitalista. El capitalismo, esta crisis, este robo, este engaño, miles y miles de millones de dólares para los banqueros, 2 millones de norteamericanos que perdieron las viviendas, carpas en Estados Unidos, carpas para los que no tienen techo, el movimiento sin techo en Estados Unidos, fantástico. Quiero decir, nos solidarizamos con los compañeros, pero bienvenido a la causa de los sin techo que tenemos todos los latinoamericanos por un frente común. Este sacudimiento mundial remueve la conciencia y lleva y produce nuevos cambios. Por eso, lo mejor está por venir. Para la causa de la lucha, para la causa de la revolución, para la causa del socialismo. Y esta elección tiene que ser la ocasión para una explicación sistemática de nuestro programa y una relación intensa de discusión, de debate fraternal con los trabajadores y preparar la elección siguiente. Yo estoy de acuerdo con el compañero Blanco sobre la importancia de las próximas elecciones municipales, donde en cada uno de los distritos vamos a llevar los problemas obreros, los problemas habitacionales, los problemas ambientales, el problema ambiental brutal de San Lorenzo, al debate casa por casa, ya hay un debate distrital. De aquí a septiembre correrá agua de esta crisis, vendrán nuevas experiencias, se pondrá de manifiesto el tenor y la envergadura de la crisis política y de lo que era el kirchnerismo. Acá hubo una denuncia muy bien hecha. Acá dijo el compañero Carlos Blanco, se va a reconstruir el encuentro de Rosario. En el año 98 hubo un encuentro aquí en Rosario, estaba Margarita Stolbizer, Wiener, el Partido Comunista, Pino Solana, Claudio Lozano. ¿Qué significa este encuentro de Rosario? Lo que significa es los centroizquierdistas, que en el caso de la capital van a hacer una gran elección, con los votos que saquen en la capital para ir a negociar con el representante de los monopolios exportadores celiareros del puerto de Rosario, que es el gobernador de esta provincia. El hombre de confianza del capital exportador, mucho más que Reutemann. No se equivoque, mucho más que Reutemann. Lo que los socialistas le han dado
a los monopolios exportadores sobre el Paraná, en el departamento de San Lorenzo, no se lo ha dado nadie, ningún gobierno le ha dado eso. Los centroizquierdistas marchando entre el capital sojero. Naturalmente viene el socialista, que dice que el hombre es laico, y se acaba de abrazar en la autopista que se está construyendo con Luis Juez, que es un clerical. ¿Qué importa que un clerical se junte con un laico? Acá se trata de gestionar a favor de los capitalistas y tanto vale una vela, un cirio, una misa o lo que sea. Entonces al final todo el centroizquierdismo termina con Juez y termina con los monopolios exportadores. En una palabra, ¿para quién trabajan los centroizquierdistas de Santa Fe? ¿Para quién trabajan los luchadores o sindicalistas que creen que el voto a Wiener o el voto a Proyecto Azul abre una perspectiva progresista? Están trabajando en beneficio de sus propios verdugos. Estos compañeros nuestros que militan en la CTA están luchando codo a codo con nosotros en docentes y tantos lugares, y cuando llega a la comprensión política de la situación trabajan para los verdugos. Hay que clarificar ese punto. Tenemos una enorme tarea por delante. Pero como somos un partido compuesto por centenares y miles de Cristian Tonarelli, este partido será la cabeza de la rebelión popular que hará frente a la debacle capitalista y dirá: basta de explotación, basta de miseria, basta de guerras, basta de tratas, basta de esclavitud infantil, por una sociedad libre, por un gobierno de trabajadores, por una confraternización de todos los sectores del género humano. Muchísimas gracias.